Estimados amigos de ESPN Knockout, Carlos Irusta los saluda. En este caso con un tema que tiene que ver con la historia y con la tragedia de campeones mundiales de la categoría mediano que fallecieron en circunstancias justamente dramáticas y en muchos casos absolutamente no solamente inesperadas, sino también hasta inexplicables, si vamos a ver detalle por detalle. Es la categoría en ese aspecto más dramática por lo que ocurrió con cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con Stanley Ketchel, que tenía cuando murió nada más que 24 años. Esto fue en el año 1910, 49 peleas solamente, pero con un antecedente muy especial, porque estuvo frente a frente con Jack Johnson, uno de los grandes campeones del mundo de toda la historia de los pesos completos, pero peso pesado al fin. Y Stanley Ketchel, que era un mediano, logró derribarlo Jack Johnson. Jack Johnson se levantó, sacudió la cabeza como diciendo qué pasó y después fue y lo puso knockout. Lo cierto del caso que una mañana estaba desayunando en una granja que tenía, plácidamente solo ahí con sus cereales, y apareció una persona, un hombre, y le pegó un tiro en la cabeza, lo mató. Creo que fue en los pulmones más que en la cabeza. Lo cierto del caso es que lo asesinó a tiros, y aunque nunca se supo exactamente la historia del asesino, sí quedó, por lo menos en la leyenda, que uno de los principales motivos de la muerte de Ketchel, de ese balazo, fue por producto de un marido decepcionado. Tal vez haya sido así. Lo cierto del caso, que tenía solamente 24 años. Allá por el año 1926, quien fallece también muy joven es Harry Greve, pero ya para entonces había realizado como 300 peleas. Lo llamaban el, el tuerto asesino, porque lo que nunca se supo cuando él boxeaba es que tenía un solo ojo, y sin embargo engañaba a los médicos, se estudiaba de memoria las letritas y los caracteres, y de esa manera no solamente engañaba a todo el mundo, sino también a los rivales. Lo cierto del caso es que Harry Greve, que fue, por cierto, el molino humano, un tremendo peleador, avasallante, combativo, 300 peleas, todo un fenómeno de su momento, sufrió una operación en el tabique nasal y a causa de la anestesia, estamos hablando del año 1926, no era un hecho tan insólito en esa época, a propósito de la anestesia, finalmente tuvo un paro cardíaco y murió muy, pero muy joven, 32 años. Queda por allí Dick Tiger, 42 años, 1971, fue campeón del mundo y también murió, pero en este caso fue una enfermedad, un cáncer que se lo llevó demasiado joven. El boxeo argentino perdió a Carlos Monzón cuando él tenía 52 años. El santafesino estaba en ese momento en un estado de semilibertad después de el juicio que lo condenó por asesinato de su mujer Alicia Muñiz. Esto ocurrió en 1995. Monzón volvía de donde hacía sus entrenamientos con boxeadores y demás en UPCN, que era un camping eh, muy lindo. Yo estuve ahí y él entrenaba boxeadores, estaba ya muy cerca de salir en libertad y en una ruta que lo llevaba a donde tenía que dormir, a la comisaría, el coche dio un vuelco, nunca se supo muy bien por qué, pero lo cierto del caso es que terminó allí tendido en la tierra santafesina, de espaldas a la tierra y de cara al cielo, murió muy joven, 52 años, después de haber llevado una vida donde conoció el paraíso y el infierno casi, casi sin términos medios. Y dejo para el final una historia que ya es clásica, que uno nunca deja de volver a narrar y ver, porque es la de Marcel Cerdan, francés, campeón del mundo de la categoría de los medianos. A los 33 años, él tenía que volver desde Francia a los Estados Unidos
para firmar una pelea revancha con Jake LaMotta, con quien había peleado perdiendo el título por una lesión en un hombro. Lo cierto del caso que Marcel Cerdan, que todavía hoy es recordado como un héroe de Francia, que tiene un estadio a su nombre, yo estuve ahí alguna vez, y que ha sido protagonista además de su personaje, su figuración, porque era un boxeador además muy bueno y muy atrayente, eh, ha sido llevado al cine por algo que tiene mucho que ver con una historia fantástica de amor con Edith Piaf. Edith y Marcel, por ejemplo, es una película que se ocupa exclusivamente del romance entre ambos. Edith Piaf era la pareja de Marcel Cerdan. Marcel Cerdan sale rumbo a los Estados Unidos para firmar ese contrato, va solo. Cuando llega al aeropuerto no había lugar, el avión era muy chico y ya no había espacio. Pero una pareja, un matrimonio, lo reconoció y decidió cederle su lugar en el avión sabiendo la importancia que tenía para Cerdán ir a firmar ese contrato. Lo cierto del caso es que se perdió totalmente rastro del avión que había caído finalmente en las Islas Azores. Dicen que Edith Piaf, que lloró muchísimo su muerte porque lo amaba mucho, terminó escribiendo el himno al amor, dedicado a Marcel Cerdan, que fue el gran amor de su vida. Quedó entonces en la historia como un momento muy trágico para el boxeo, porque Marcel Cerdan, además, les recomiendo verlo en YouTube, era un peleador realmente salvaje y espectacular, pero además ese romance con Edith Piaf, todavía hoy en las calles de Montmartre hay un pequeño barcito en donde se evoca cuando ambos, en el pináculo de sus carreras, Marcel, el ídolo del boxeo, Edith Piaf, la reina de París, se encontraban en secreto o en silencio, creyendo que nadie los veía, cuando comenzó ese romance, esa historia de amor, en la que en ese momento Cerdán además tenía el problema de estar casado, con hijos, y bueno, eran tiempos muy complicados para ambos. Y de esa manera, a los 33 años, se fue Marcel Cerdan escribiendo un nuevo capítulo, el último fue el de Monzón, por supuesto, en donde un campeón del mundo de la categoría de los medianos terminó trágicamente. Algunos casos de misterio, como el de Stanley Ketchel, otros de la medicina, como Harry Greve, un accidente como el de Monzón, y este avión que tardó en ser descubierto y que sembró de luto a Francia con la muerte prematura de su gran campeón Marcel Cerdan. Historias del ring, que a veces no viene mal recordar porque no solamente tienen que ver con los asaltos realizados, con los knockouts, con la cantidad de peleas y títulos logrados, sino también en algunos casos, sobre todo el de Marcel Cerdan, que a mí particularmente me parece muy atractivo, porque ha generado películas en donde se mezcla el amor, la tragedia, el boxeo y hasta la bella e inolvidable Edith Piaf con su himno al amor. Nos estamos encontrando, que la pasen ustedes muy bien, estamos como siempre acá